A continuación, la doctora Rose Auton-Marty, que es anestesióloga de la Universidad Pontificia Católica de Chile, Fellowship en Anestesia Regional y Fellowship en Protocolo ERAS en Cirugía Ortopédica de la Universidad de Marsella, en Francia. Bienvenida, doctora. Muchas gracias, Sergio. Gracias a la organización del Congreso por la invitación a este evento. Yo les voy a hablar acerca de cuál sería el rol de la anestesia espinal en el contexto ambulatorio. En cirugía ambulatoria, en general, en las últimas décadas ha cobrado real importancia, ya que nos hemos visto en la necesidad de disminuir las complicaciones derivadas de la hospitalización de los pacientes, los costos en salud y ahora más aún y más importante con la pandemia, que ha disminuido el número de cirugías por la alta tasa de ocupación de camas. La cirugía ambulatoria vendría a darnos una oportunidad para disminuir la ocupación de camas y retomar la actividad quirúrgica prepandemia. Los objetivos de cirugía ambulatoria son y están basados en optimizar el postoperatorio del paciente y el alta temprana, para así que el paciente pueda retomar su actividad pre-cirugía, todas sus funciones. Y en este punto es donde la elección de la técnica anestésica tiene real importancia, ya que no solo influye en los outcomes inmediatos, que son las complicaciones en la recuperación, sino también en los tardíos, que los podemos ver, por ejemplo, en la tasa de readmisión de los pacientes. Cuando hablamos de una técnica anestésica ideal para cirugía ambulatoria, se nos proponen los requisitos, que a simple vista los podemos ver, son muy exigentes y ambiciosos. Una técnica ideal para hacer una cirugía ambulatoria debe ser segura, eficaz, predecible, confiable, con mínimos efectos adversos, permitir el alta precoz y debe tener alta tasa de satisfacción en los pacientes. Durante mucho tiempo y con la llegada de los fármacos de acción corta como Propofol, Deflorano, CEO y bajo el contexto de anestesia general Fast Track, esta ha sido la técnica de elección en muchos centros para cirugías ambulatorias en desmedro de la anestesia espinal, porque se percibe que la anestesia espinal aumentaría los tiempos quirúrgicos por el retraso del inicio de la cirugía, bloqueo motor que muchas veces no es predecible, por falla de la técnica, retraso de la recuperación y alta y las complicaciones. Sin embargo, con la introducción de anestésicos locales de acción corta y algunos consensos como Ícaros, por ejemplo, y reportes que dirían que la anestesia espinal en cirugía ortopédica como prótesis de rodilla y cadera, los pacientes mejorarían los outcomes en forma hospitalizada. Y esto da pie y renueva el interés por investigar acerca de la anestesia espinal si se puede extrapolar a lo ambulatorio. Entonces, ¿qué nos dice la evidencia con respecto a esto? Este es un estudio bastante antiguo del 2005 en que Liu lo que hace es comparar regional versus general en cirugía ambulatoria, que ve que la anestesia espinal tiene menores EVAs y consumo de opioides en el postoperatorio, pero mayor tiempo de estadía en recuperación y mayores tiempos de alta. Y por eso venimos con este tema de hace mucho tiempo en la cabeza, que la anestesia espinal podría retrasar los procesos. Aquí tenemos un trabajo de Capdevila, que es observacional, multicéntrico, de hospitales tanto públicos y privados en Francia. Él tomó alrededor de 600 pacientes y su outcome primario fue evaluar por qué se elegía una u otra técnica. Los outcomes secundarios fueron el consumo de analgésicos en el postoperatorio, el tiempo de micción y deambulación, el dolor, la satisfacción del paciente y los tiempos al alta. ¿Qué es lo que él vio? Que su outcome primario, la elección del paciente, fue lo que iba a determinar una u otra técnica. Y en cuanto a los secundarios, vio que en el grupo de anestesia espinal, el primer rescate analgésico se daba alrededor de 1 hora después que el rescate que requirieron los pacientes con anestesia general. Como era de esperar, la micción y la deambulación se logró antes, alrededor de media hora, en los pacientes con general. Los de anestesia espinal tuvieron menos dolor y en ambos grupos hubo iguales tiempos en criterios de alta y alta satisfacción en los pacientes. Luego, Capdevila lo que hace es tomar el grupo de anestesia espinal, este subgrupo, y intenta discriminar qué anestésicos locales se utilizaron en cada técnica.
Y tenemos que había prilocaína, cloroprocaína y bupivacaína, que vio que era estadísticamente significativo los resultados con respecto a menores tiempos de deambulación y alta de cloroprocaína y prilocaína versus la bupivacaína. ¿Cuáles serían las potenciales ventajas de una anestesia espinal? Disminuiría el control del dolor agudo del estrés quirúrgico, menos náuseas y vómitos. Tendríamos beneficios en pacientes que tienen enfermedad pulmonar preexistente y aquellos con apnea del sueño que a priori no podrían ser candidatos a una cirugía ambulatoria, y la reducción de disfunción cognitiva postoperatoria, que aún no hay estudios concluyentes, pero podría ser, y en estos tiempos de pandemia evitaría la manipulación de la vía aérea, no generando aerosoles. ¿Cuáles serían las limitaciones? Fallas de la técnica, bloqueo motor prolongado, hipotensión, bradicardia, retención urinaria, cefalea postpunción y síntomas neurológicos transitorios, entre otros, pero esto es lo que vamos a tocar en esta presentación. Entonces, si tuviéramos que elegir cómo optimizar esta técnica, yo les propongo 3 opciones. 1, partir por la elección del agente anestésico local adecuado, ver la posibilidad de lateralizar nuestra anestesia y haciendo protocolos estándares de prevención de complicaciones. Los vamos a revisar uno a uno. En relación a la elección del agente anestésico, debemos conocer la realidad local actual, saber con qué anestésicos contamos en nuestro centro, conocer los tiempos de nuestros cirujanos y conocer los flujos de tiempos de nuestros centros ambulatorios. Preferir siempre anestésicos locales de acción corta predecible, evitar la lidocaína, ya que sabemos que se asocia con mayores incidencias de síntomas neurológicos transitorios. En este estudio de Lemoine, él quiso ver las dosis adecuadas de bupivacaína en el contexto ambulatorio y pudo ver que con 7,5 miligramos la reducción de bloqueo motor y la deambulación en el 95% de los pacientes fue 5 horas. Esto hay que mirarlo con un ojo crítico porque 5 horas puede ser mucho en el contexto ambulatorio. La varicidad no influyó en forma significativa y adicionar opiáceos solo aumentó o retrasó el alta, y con dosis de 5 miligramos o menos había más tasa de falla. Luego acá les traigo un trabajo que compara mepivacaína versus bupivacaína hiperbárica e isobárica en un estudio de 150 pacientes sometidos a artroplastía primaria de cadera, que se randomizaron según estos 3 anestésicos, y el outcome primario fue la deambulación del paciente entre las 3 y las 3 horas y media post inyección. Y él pudo ver que en el grupo de mepivacaína, no funciona el puntero porque el brillo de la pantalla parece que es muy alto, deambularon en un 70% a las 3 horas versus un 30 y un 15 en el grupo de las bupi, y se logró el alta casi en la mitad de los pacientes con mepivacaína el mismo día de la cirugía. Este grupo también tuvo más dolor que el grupo de bupi y no se reportaron diferencias en cuanto a complicaciones como síntomas neurológicos transitorios, retención urinaria, hipotensión y mareos. Y aquí Nair, él lo que busca es ver qué pasa con la lateralización del paciente. Él vio que la anestesia espinal lateralizada con 4 a 5 miligramos de bupivacaína tuvo éxito para el 100% de las cirugías. En cambio, si ocupaba estas mismas dosis en una espinal que no se lateralizó, había 25% de falla. Dosis mayores a 10 miligramos se vieron asociadas a más complicaciones como hipotensión, y los tiempos de alta fluctuaban entre 180 y 240 minutos. Y también midió outcomes como el uso de opioides intratecales, que también, como el estudio anterior que les mostraba, aumenta los tiempos de alta, tenían menos dolor, pero apareció prurito en alto porcentaje de pacientes. La anestesia lateralizada disminuyó los tiempos de alta en 42 minutos, no hubo reportes de síntomas neurológicos transitorios y cefalea postpunción dural hubo en el 1 a 4% de los pacientes. Y cuando empezamos a revisar estos nuevos anestésicos de acción corta,
El primero que aparece y que está ya aceptado en Reino Unido y en América del Norte es cloroprocaína. Este es un estudio retrospectivo de fichas clínicas que se hizo los primeros 6 meses de introducción del fármaco en este hospital. Querían ver cómo era la respuesta de los pacientes en cirugía ambulatoria. Eran todas cirugías de menos de 1 hora, generalmente cirugías de rodilla o pie, y se hizo con anestesia espinal, dosis de cloroprocaína en promedios de 44 miligramos, que vieron que la duración de bloqueo motor fue alrededor de 148 minutos, la deambulación se logró a los 186 y el alta a los 218. Efectos adversos, como los reportes anteriores, con hipotensión y bradicardia, no hubo retención urinaria ni síntomas neurológicos transitorios. Y aquí Capdevila, el mismo estudio observacional, él quiso ver la cloroprocaína como en forma individual en su paciente, y él vio que al usar este fármaco tenía criterios de alta a los 252 minutos, con una tasa de falla de un 7%. También tuvo complicaciones como outcomes secundarios que eran bradicardia, hipotensión, náuseas, retención urinaria y síntomas neurológicos transitorios no hubo. La satisfacción del paciente fue catalogada como alta. Y acá este es un estudio de hace pocos meses en que intentan visualizar y comparar distintas dosis y buscar la dosis efectiva 90 para cloroprocaína en el contexto ambulatorio. Este fue un estudio bastante interesante porque se hace bajo la alocación secuencial de up and down, en que van dando distintas dosis, cuando son todos exitosos van bajando, tienen una falla, suben otra vez, y ahí se hicieron 2 cohortes. La primera entre 25 y 40 miligramos, que ahí están los resultados en cuanto a desbloqueo del paciente, criterios de alta, y en la cohorte 2, que es cuando ya fijan esta dosis como dosis efectiva de 28 miligramos de cloroprocaína y tienen mejores criterios de alta de ambulación, pero ellos acá abajo, en la retención de la orina, tuvieron que cateterizar a más pacientes que en las cohortes más altas. No se explican bien por qué pasó eso. Ellos asumen que puede ser que el paciente no orinó en el preoperatorio o se le administró mucho volumen en el intraoperatorio. Bueno, y aquí a modo de resumen es la lista de todos los medicamentos actuales y les resalto 2, que es los que nosotros habitualmente usamos, la bupivacaína 0,5 y 0,75. En Chile no está autorizado el uso aún de cloroprocaína, así que no tenemos experiencia con ello. Y sí estaría autorizada como les decía, en el Reino Unido y en Norteamérica. ¿Qué pasa con la lateralización de la anestesia? Este es un estudio de artroscopías de rodilla en que se utilizó bupivacaína al 0,58 miligramos y se comparó las lateralizadas versus anestesia bilateral. Que vieron que la anestesia lateralizada tenían un bloqueo más denso y duradero con una hemodinamia más estable. La preparación quirúrgica aumentó algunos minutos, pero no fue significativo con respecto al otro grupo. Tuvieron igual perfil de recuperación y tiempos de alta y menor tendencia de sondeo vesical. En este otro trabajo, también artroscopías de rodilla, casi todos los trabajos que se encuentran en este tema están en artroscopía de rodilla, lo más probable es menisco por la duración de la cirugía, algunos urológicos, cistoscopía. En este caso fue rodilla, que se comparó dosis de anestésicos de 4, 6 y 8 miligramos de bupi 0,5 y todos se hicieron lateralizados, que vieron que hubo con todas las dosis 100% de éxito quirúrgico, o sea, para la cirugía, y el grupo de 8 se reportó más complicaciones de bradicardia e hipotensión. El grupo de 4, si bien no tuvo un bloqueo motor completo, esto no afectó la cirugía, tuvo alta más rápida que 71 minutos versus 82 y 97 en el grupo de 6 y 8 miligramos. No hubo sondeos vesicales. Entonces esto da para pensar que tal vez una dosis de 6
podría ser una dosis que no nos dé tanta tasa de falla. ¿Qué pasa con el tercer punto? La prevención de las complicaciones. Nos vamos a centrar en retención urinaria, cefalea postpunción y síntomas neurológicos transitorios. En relación a retención urinaria, los factores de riesgo son la mayor edad, sexo masculino, cirugías prolongadas, cirugía pélvica y pacientes que tienen patologías urinarias previas o urológicas previas. Y hay pacientes de bajo riesgo que a veces pueden hacernos retención de la orina, y la explicación de esto puede estar dado porque se mantiene el bloqueo residual de las raíces de S2 a S4, que son los segmentos que se recuperan más lento, y también no solo por bloqueo residual, sino que por sobredistensión vesical. Y esto es, uno, como les comentaba anteriormente, ojalá que el paciente orine en el preoperatorio, y el manejo de fluidos en el intra, porque la distensión del detrusor más allá de su punto efectivo máximo hace que retenga y luego disfuncione, y no solo por el bloqueo, sino por la disfunción del detrusor. Las recomendaciones es limitar las dosis del anestésico local. En cuanto a varicidad y coadyuvante, aún no hay nada concluyente, y lo que sí se recomienda es limitar el volumen intraoperatorio. En cuanto a cefalea postpunción, tiene una incidencia de 2% en pacientes ambulatorios entre 15 y 45 años, un 16% en el grupo de 15 a 19 y un 15% en pacientes con antecedentes de cefalea. Factores de riesgo y personales y de la técnica. Los personales son pacientes, mujeres, jóvenes, embarazadas. Y de la técnica, el bisel de la aguja, el calibre y la orientación de la inserción. En cuanto al calibre, sabemos que es menor la incidencia de cefalea postpunción, el diseño de la punta, que es el punta de lápiz. Y en cuanto a la orientación del bisel, si bien se ha dicho que intentar no poner el bisel hacia caudal, porque no solo va a tener más cefalea postpunción, sino que también se ha visto más caudequina y síntomas neurológicos transitorios. En cuanto a estos últimos, a los síntomas neurológicos transitorios, tenemos una incidencia que con lidocaína llega a 55-80%, por eso está en desuso. Esta revisión de Cochrane del 2019 comparó lido con todo el otro arsenal de anestésicos locales con el que contamos, y se vio que al usar cualquiera del resto se disminuía síntomas neurológicos transitorios hasta en un 90%. La cloroprocaína está aparte acá como un anestésico nuevo y tiene incidencias similares al resto. Y en todos los pacientes en que presentaron síntomas transitorios se resolvieron a los 5 días. Entonces, para terminar y a modo de recomendaciones, y esto se hizo en la Sociedad Chilena el año antepasado, el 2020, se publicó en la revista nuestra. En relación a la pandemia, nos vimos impulsados a empezar a estudiar más sobre la anestesia ambulatoria, y si quieren lo pueden revisar en el tomo de la revista, está ahí el DOI. Entonces, para que se lleven como concepto, la anestesia espinal es una técnica válida y efectiva para cirugía ambulatoria. Tiene beneficios en relación a otras técnicas. Lo que sí está comprobado es que es menos dolor y menos consumo de analgésicos en el posoperatorio, y se deben crear protocolos y hacer medidas sistemáticas siempre igual para así lograr una buena calidad anestésica que además facilite el alta del paciente en tiempos acordes a los flujos ambulatorios de nuestro centro. ¿Por qué hago hincapié en que sea sistemático? Porque el protocolo debe ser hecho por todos los miembros del equipo, porque hay cirujanos que sí han tenido reporte, y lo digo por un tema en nuestro centro en Chile, la clínica Las Condes, hay cirujanos que piden de entrada anestesia general porque han tenido retenciones de orina en el postoperatorio con otros anestesiólogos en que han ocupado dosis muy altas. Entonces, solo se desprestigia la técnica. Lo importante es estandarizar y que todos hagamos bajo protocolo cuando se hace anestesia para cirugía ambulatoria. Privilegiar siempre el uso de anestésico local disponible de acción corta, en dosis baja, y en la medida lateralizar, implementar estrategias
para el manejo de complicaciones y prevenirla. Y ahora, como les decía, en tiempos de COVID, las técnicas neuroaxiales son una alternativa para evitar la contaminación del personal. Muchas gracias. Y antes de despedirme, quiero dejar los invitados a LASRA Chile de ahora mayo. Estamos a un mes del Congreso. Va a estar muy interesante y se va a realizar entre el 25 y el 28. Así que los esperamos. Muchas gracias.